La cultura maya desarrolló sofisticados sistemas para observar, medir, calcular y predecir los fenómenos naturales a través del uso de artefactos tan precisos, para esa época. Según los registros que se tienen hoy, los mayas tenían un especial interés por comprender el tiempo, para registrar la frecuencia en que sucedían los acontecimientos que forman parte de su calendario. Cuando hacemos un análisis de cuál ha sido el desarrollo de las culturas, especialmente de los pueblos que habitaron en Guatemala y en la parte de Occidente, vamos a encontrar elementos tan fundamentales, en donde el tema de la espiritualidad, las prácticas sociales, los ritos, giran o se convierten en un eje primordial para su desarrollo y para su convivencia. Uno de los elementos que vemos en Guatemala, especialmente en el altiplano, es la aparición del cumuc. Dentro de los artefactos diseñados por el pueblo maya, se encuentran los monumentos, estelas, monolitos, entre otros. Sin embargo, cada población fundada, antes y durante la colonia española, tenía una peculiar característica: poseían una estructura en el centro del poblado conocido como cumuc. Cruz ko parvi hakamsang Jesucristo riponchwach ha cruz harin ke nirchbiriru kiri iglesia cha hanche hanata ata nirchbiriru kiri iglesia kan iglesia lecha nines dabe con tir cruz cha kirkarir banonar hachwach cha ha iglesia cha ha kumuk cha han bi shoch khe hameni shok pan iglesia ta tapente tamana hura en nombre del Padre chuacha cruz que shokopon que shokopan iglesia hunchik ba ala respeto banishas pechik te tapanaka en nombre del Padre pan iglesia y hunchichuacha cruz tiakan cierto tapna respetar machin sanem taja cruz ba machin kayenta. En la antigüedad, era muy evidente la importancia del cumuc y el respeto que la población tenía en relación a este espacio. El cumuc tiene muchos años. De hecho, nuestros registros que dicen, especialmente las evidencias, no data de una fecha específica del cumuc. En los relatos que también tuvimos con los ancianos de esta población, no nos podían dar una fecha tan precisa de la fundación de cumuc. Solamente decían en su relato que desde que eran niños, desde que se acordaban, jugaban ahí enfrente de la iglesia y al cumuc ya estaba. Este monumento tenía varias funciones: espiritual, astronómico y geopolítico. Considerado como el centro de la espiritualidad y la energía cósmica, la esencia del pensamiento y del misticismo, lugar para la manifestación y la celebración de ritos religiosos. Hace algunos años atrás, vamos a darnos cuenta que en el altiplano del país existía un símbolo de espiritualidad antes de la venida de los españoles. Y esto puede ser una roca, puede ser una cruz, y en su gran mayoría está siendo representada el centro de cada comunidad. La idea de recuperar el espacio donde se ubica el cumuc surge como parte de los pensamientos científicos plasmados en la tesis doctoral del Dr. Domingo Llorcom, denominada Epistemología de la Matemática Maya. En el 2013, cuando planteé mi tesis doctoral sobre la epistemología de la matemática maya, en esos años me di cuenta que había una cosa fundamental dentro del pensamiento maya en general, no solamente del pensamiento tzutzil, dentro del pensamiento maya,
Y una de las cosas que me di cuenta en esos años es que no solamente podemos hablar de numeración, no solamente podemos hablar de ciencia, de cálculos o de predicciones utilizando sistema de base 10 o sistema de base 20, sino que también nos vamos a dar cuenta que cómo esos sistemas, cómo esa noción de ciclo, cómo ese análisis de fenómenos está fusionado con una cuestión espiritual. En 1986, León Portilla menciona que el universo maya aparece distribuido en 4 grandes sectores cósmicos, que a su vez convergen en un punto, el centro, siendo la quinta dirección del mundo. Llevó también un proceso de investigación paralela, haciendo las entrevistas respectivas con diferentes personas, especialmente ancianos de esta población, en donde se pudo escuchar cuáles eran las implicaciones, la importancia y cuál sería el valor agregado que daría el Cumuc al ser un espacio recuperado. Después de conversar con campesinos y tejedoras sobre su quehacer cotidiano, comprendimos que la quinta dirección del mundo al que León Portilla se refiere, no es la parte física, sino la parte espiritual, y este es el espacio que ocupa el Cumuc. Debido a que justamente se ubica en el centro de San Pedro La Laguna. Las comunidades estaban distribuidas en 4 sectores, cuyo centro es la parte espiritual, considerado como el ombligo y el lugar energético. Ahora nos vamos a dar cuenta que el hecho de tener nuevamente el Cumuc, se trató la forma de que se dejara en su lugar original. ¿Por qué razón? Porque eso tiene, digamos, implicaciones desde la cosmovisión, desde las prácticas. Por eso, hablar de una reivindicación, hablar de una lucha, de un espacio espiritual, sagrado, el espacio que ocupa el Cumuc, se vuelve tan importante. Las ceremonias o ritos alrededor del fuego eran prácticas comunes entre los pueblos mayas. Una elegante forma de identificar los espacios sagrados era la utilización de la cruz maya. La cruz maya tenía diferentes propósitos: límites territoriales, identificación de personas fallecidas, cuadrantes del universo maya, espacios sagrados y ceremoniales. Con cruz, como de la banaca pala porque chajinela lele, jala lele, más tajapani, en inki cotanina zahbesi, mi padre cherna ya lugar jaurine, como abuela de padre, porque chan pichcotijan, porque jala lele, nada tiempo penac. Ni mahuno takyon, chake harok ay kolika mikri, nisnari nintan sa tonta, porque haru lahu nakas penak. Oher, ni kirsi wala hatok, jokis na hokok. Ntama, magkatabi na kari, no kini oher, hari rantiwa. La mayoría de iglesias y capillas cristianas construidas durante la época de la colonia, se ubicaron sobre centros ceremoniales, o bien a la cercanía de estos sagrados lugares, siendo una estrategia utilizada por los frailes, para convocar y evangelizar a los grupos étnicos. A principios del siglo XX, el altiplano de Guatemala tenía un Cumuc frente a cada iglesia, como un símbolo de espiritualidad. Lishwe, son ripan island set que mahon, hasta cachalar albañila. Jacala Dios vino para una chicho bochichin manchkun, con Washington cotenina, en Tanucha, con Wanki cotenina, Hatoshin Quasha, o un chito con Mukan Banide. Buena, Nri, porque si mientan Banitre, buena, Nri, buena, Hatikash Bante, Kanye Bonontero. Si hati benon kan kata kate, mukas no ye chika kaya banyon kan, hati ka stiban chukuti tetak grada, stiban tre, si chinchok sigaral banyi, ni ta han bantre, neche,
fuerte sin kikote, fuerte sin kikote, porque jumbes na kamchita, chakanich kunakun, chakanich kabane khokro kbinak, kabin khako katyaki, bam kita tkakoto kasincho tkakoto kashampremo, alyo hubi chen nirchibilri, kas buena tapon, kas buena kwasha. Para el caso de San Pedro la Laguna, el Kumuk jugaba un rol importante dentro de las celebraciones cristianas. Según algunos abuelos de la comunidad, cuando salía la procesión, debía girar alrededor del Kumuk, previo a iniciar su recorrido por las principales calles del pueblo. Cerca un tiempo, pero no le rubéis que vendré a tocar que le sacan, porque a torpenon ni mer panicasi. Entonces, entonces acá por sesión a santos, ni que es la voz que se le a tocar por sesión. Corsa maja le lema chiste o no que jari respeta. Muchas de las leyendas del pueblo narran que los personajes Characotel realizaban su transformación alrededor del Kumuk, dando vueltas para convertirse en su nahual, en forma de perro, cerdo, gato o cualquier otro animal que lo identificaba. Respétale, mamá nakta. Hari harok nakhwich ke haqata ate oher. Aredi hachik. Hala que ya ha señal sin. Sí, corsa mach koli bachata pali cruz. El diseño del Kumuk tiene como objetivo compartir con los habitantes la lógica matemática que hay detrás de los cálculos astronómicos que marcan las costumbres ceremoniales. Asimismo, pretende mostrar las implicaciones que posee estudiar el tiempo en el pensamiento maya y su uso en el manejo de los calendarios. La cantidad de piedras que se utilizaron, al igual que la cantidad de gradas, eso es una recreación que se hizo del Kumuk antiguo, porque afortunadamente tuvimos una imagen, una fotografía de los años 40, de los años 50, incluso tuvimos uno de los años 60, en donde efectivamente se nota la forma como estaba estructurado el Kumuk. Esta forma de ver las matemáticas de los pueblos originarios trasciende la visión reduccionista de una ciencia del pasado con detalles poco precisos. La matemática maya es tan actual como cualquier otra disciplina y posee 4 grandes características: lo holístico, referencial, cíclico y espiritual. El proyecto del Kumuk tiene un toque técnico-científico, además de que también tiene la parte espiritual y social. Y por ser una investigación y por ser un proyecto técnico-científico, se tuvo que basar de evidencias y de registros. Eso hace que el proyecto tenga soporte. La forma como es que se construyó, sino que también los ritos que hay detrás de su construcción, de su elaboración. Por las características del Kumuk y lo importante que es para el pueblo, era necesario terminar la idea y recuperación del espacio físico espiritual. Se compartió a don Pablo una foto del Kumuk de la década de 1960 que registraba aspectos específicos de aquel centro espiritual, formando parte de la herencia que han dejado los abuelos en San Pedro la Laguna. Forma como ventaja de tiempo y en Sacramento. Es decir, a mí me encargado, a mí me como ves que hay grupo más. Mas siempre te costar, como reunión, hay tiempo y como si no acercar tiempo en Semana Santa, siempre aprovechar. Toca na tag, con una oportunidad, con un proyecto, nan capítulo. Mas tenemos que colaborar. Entonces, en la tarde, que duda suya, no cabangarite,
joven kutushik chipal joven acción católica estamos que ya está y por rajar pampi casi en la primera reunión haría aparecer va entonces pues que la voluntad han capan porque posiblemente con esto minem joven pero yo mis gari habin cajo que van colaborar con un proyecto como que duda inclusive hat pan reunión non hagapok mas ta política ne yove mas ta narco ne yove entonces cogle no con que van y fuerte que razón que hay situación tiempo entonces me dicen que ninja que ni pero casi gente ve na no tobe hagapok entonces siempre va a na no tobe que siempre ha que va mucha lat el domingo yo como har no tobe y votar. En la siguiente reunión semanal, las 6 cofradías avalaron el proyecto para ser implementado inmediatamente, con la asistencia técnica y económica del Dr. Domingo Yojcom. La organización en la segunda reunión, con buena voluntad, que encajó que van colaborar a los 5 cofradías. Cada panos una vez. Hacho, Acción Católica, como ya cuerche. Acción Católica, y padre. Topici parte que principal total que caíche ha lugar ha clave de iglesia ha checa ela como seguro cheve a acción católica toca antes presentar su padre Acción Católica era acción católica mucho comprometer en el momento la no permitir que en capan ha de nuevo porque así que principal saben que hay el lugar acá y vacas que vi cómo coger. Se ve todo en el momento todo que la Acción Católica. Mejor es que espete sábado. Porque ni hay coli principal que no hay ni a todo que se watch. Pa que vi cómo coger. Porque ni te esté bombe. Se ve que todo la Acción Católica. Soqpe ha Acción Católica por un sábado que era y que ha principal mar Acción Católica que coger y se van a proyecto que van a presentar dice nan que van a jawri bueno jawri pero ha llega más yo se ve cogen que tunta que baja que mucho se cat tiene gare ha como cuando mro es Después de contar con el respaldo de la Acción Católica y del representante de los principales, se solicitó una audiencia con el párroco de la iglesia, para plantearle la propuesta, porque últimamente el espacio le pertenece a la Iglesia Católica. El párroco autorizó ceder el espacio y los principales del pueblo indicaron la ubicación para la construcción del Cumuc. Ya, mira Acción Católica, no me se dispone con tu chawach, na la iglesia. Chahun para que se ve todo se te ha principal que ni manik tapalasle en tamariano cacho en ejun que ichkarija se que y como se que tu chawach haluar akasban cagari petija con organización o constitución Acción Católica rune wajo haniga medine wajo doch garish kakpih ha medis ha encargarse obra ha medien cajore entonces como que padre se que principal van a autorizar que el lugar como paso o varias Acción Católica entonces debe to jamás obik na enema ina enturine wajo porque hay pendientes porque me cotata albañilaje materiales para en una segunda reunión para lograr organizaciones, acción, sacerdote y los principales. Los líderes de cada cofradía se reunieron en varias ocasiones, acompañados de sus esposas para planificar los aspectos logísticos que conlleva la elaboración del Cumuc. El único reunión como cofradía a Santa Cruz, a Sacramento, me los dije Cumuc,
la tontet na haranin sintsatati kumuk oher pero dich bda muasnale to yota qahati kumuk pero qatsaplat namit nikoti kubita kumuk chpanat namit noqcha chebe haga kamichik kinata qahata qachbil cada vez ni qahichu park mas como no itama chon samay qashpon tsapon khala khunti kumuk khapno kan khokhla nikikote akaban kan porque kita ton qabi khamita am participar bim ishabe مشتنت كوبينا يخنا قاش مشتنت كوبينا سمعتو صيتنش مشلن چمقاخ نتخمش من دين نتخمش كيت مش تشكين برخاراني ما يابش نو يختش من خاشين كي خات ديران خات يم برخاراني مش ولاتا يم برسر دست خاماتو قبنا نورار استشقي ابرب La intención fue construir nuevamente el kumuk, utilizando técnicas antiguas para el tallado de piedras, y combinado con técnicas actuales, de albañilería. De esa forma dio inicio la construcción. Hato katika tikumuk, come ko takachbil, en 2018, mes de abril, entonces kachobta pues harok mirtom y Cachibira Mingore, entonces acaba de trazar pues 3 metros cuadrados a ti lugar. Tore acaba de formar a un satik Chopin, a ti satik 3 metros, al centro 1.50. Después hat chapter tikik, hagradin shinkot hati sang chuchi, shimantar cimiento il hati kumukle. تقاري قاچبتر چلو شيكرا باخ چوچي قاچبتر نوك اكرا با چوچيله قاتا شلخون چلاخ قاچب چاقور چوقا چاقولن نه چوپ کروس توشته قاخي هپره قاتيك كير قنير پنيكا قاتيكلا كيرله پاركنر چوپا entonces شاين منگيارنن قاكوخ escuadro 3 harabach y قاكو nivel 3 hasta medida rabach 8 pulgadas har alto y 8 pulgadas ruach. Entonces si manguillar cualquiera le sin plomo cualquier sin escuadro cualquier para que toca co chakashuya nako plomo 3 nako nivel 8 haruach chakhanuban y hata kabach takhut hak What's kaban para que yo formar hasatsik. Entonces todo un cholagle, hacha prucap cholag, quiere ser que sa. Haga tir medido no helal ha hotechka 160.000 cruz o 260.000 cruz. Las piedras utilizadas fueron traídas de diferentes lugares, cercanos al centro de San Pedro La Laguna, y terminadas de tallar en el lugar de la construcción. Baka ya vivier panika, hagaran si mangka junti hokku pa centro. Ha junti hokku ha bangkam pa centro le. Kaya kan recuerdos Chopin. Hatak recuerdos siya kaya kan Chokugunal kotak ha chokyokan. Hato mukta kumala tikule ha chupa panika. Kasdiki tri ha hierro. Después que tocó canosaja porque no helal chabach o chulef perdón abach ulef kaya tchpal y chbak canosat kachaptano sikre. Entonces haba masiar para que kofnele. Hato kofnele chbakle kaya abach chpan katkhore pichkunchula hay grado. Quiere kabantre hasta shaki que sapore pues hati tikumuk. La construcción del kumuk tomó en cuenta los ritos mayas para su elaboración, porque se considera un centro espiritual donde convergen las energías más importantes del pueblo. El kumuk se vuelve tan importante, tan valioso, y alguien pregunta, ¿es que adentro de ahí de esas piedras será que hay algo valioso? Y la respuesta es sí, porque en ese momento cuando se tenía 4 filas, 4 hiladas de piedra, se depositaron adentro del kumuk ofrendas. Las 6 cofradías depositaron sus ofrendas.
Así es que en verdad tenemos una riqueza, un valor invaluable que está ahí justamente en el centro de este municipio. La construcción guarda los secretos de la cultura y los vestigios más preciados para las 6 cofradías de esa época. Las personas fundamentales definitivamente eran las 6 cofradías, pero habían personas también que voluntariamente donaron su tiempo para poder apoyar. Estas 2 personas, en este caso de Pedro y Pablo, que son las 2 personas que no se les pagó ningún centavo, estuvieron ahí todo el proceso, que son 66 días de elaboración, es una gran ayuda. Pero también habían otras personas que aportaron económicamente. Para hacer realidad esta iniciativa, se contó con la participación e involucramiento de varias personas, que incluye desde la organización para la comida, hasta la donación de materiales y apoyo económico para la construcción. ينخل كيك وش كان ما هتاقش بيل هروق واقي كفردي قشب شي نقيا تا ريفلكسيون نقشي قيا تخين قونا بما خاطق علارش كي سمخينا شي بركي نشقي تخكي شي نقاسهون نان كي تخ كي توب بونكي نقشي شي بخاتو قرانين توشنا تاخ بخاي ها هوري كم ايروكا باسنتا كروس هادو سين 2018 شنا تا بخاي ها هوري تبيتي هاتي بشخايش شات سخروكينا هرشخايش خنا بيا سانتا كروز لا أسقى قيا تقرفكسيون نانا بيتره نايش مالو شخو قيا أغا نشأ كيك أم تخي تونغتات كيرش براس نيكولاش كيرش براس أنطونيو كيرش برا روساري أسكرمنت يا سانتا كروز إن أمري كير قبضو خماتريا إيك نتخون أوبليغاتا نكو نخش كيكو نخش كلمة كيجوا تخشقي حتى كيا حتى ريفلكسيون دوران تباني هاتي سماخ بين هراهخ حتى قتلاش كيا حتى يود نقبيتره económicamente وكلتي فوق ما مش قدوتنا كي قبن تو قما مار انيك هاتي سماخ كيرا البنيل كوينا خاق شبير كن هلارق واقي كفردية كيتسات نارو بيهم أنا نام أنا به بام بي فوق نقجة خرهوق بيخ خوخ نقب أنا به نقب أنا نقجة خارج تسيخ خبن تونا قد تاخد علاج شبيتي تاخيني كيف انكولوبرار. La estructura básica de la ubicación espacial de los pueblos está registrado en el Códice Maya que se encuentra en Madrid, España. En su centro el árbol de la vida representado por una ceiba y un altar que representa lo espiritual, alrededor, las 20 energías distribuidas equitativamente en cada cuadrante representados por un color: rojo este, salida del sol; blanco norte, salida del aire; negro oeste, caída del sol; amarillo sur, caída del aire. De esta forma los 4 grupos energéticos convergen en el centro representado por el verde azul. Según evidencias del libro sagrado maya y escritos de León Portilla, la posición del Cumuc tiene un valor espiritual, representa el mundo del más allá. Aunque también es evidente el sincretismo religioso que hay en torno a este tema. Hay ciertos ritos antiguos de la cultura maya que se conservan, pero también hay ciertos ritos de la cultura o del pensamiento cristiano que están fusionados ahí, por eso el sincretismo es muy presente. Y nos daremos cuenta cómo ha sido ornamentado desde que se hizo, digamos, esta recreación, porque esta es una recreación del Cumuc. El Cumuc cumple diversas funciones: marcador de ciclos, espiritual y geopolítico. El manejo del tiempo se considera la actividad más importante para el pueblo maya, por eso, la celebración de los solsticios, equinoccios, paso del sol por el cenit y paso del sol por el nadir fueron muy emblemáticos.
Y en este punto, desde el punto de vista astronómico, nos vamos a dar cuenta de que el Kumuk es el centro de esas 4 grandes esquinas. De hecho, el Popol Vuh habla también de esas esquinas. Si nos damos cuenta, en el calendario maya, en el centro está una ceiba, en el centro está un altar, en el centro entonces está el Kumuk. Lo que quiere decir que esos 4 grandes puntos, la salida del sol, la caída del sol, la salida del aire o la caída del aire, en esos 4 grandes puntos convergen en el centro, esas 4 grandes energías, y le dan origen a otra energía. Esa otra energía lo vamos a representar con un color azul, lo vamos a representar con un color verde. Por eso es que cuando se hacen las ceremonias, vamos a ver esos 5 grandes colores o esos 6 grandes colores. Pero también el Kumuk, interesante, tenía dentro de la población un aspecto geopolítico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta desde una vista aérea cómo está estructurado el pueblo, nos daremos cuenta que el pueblo tiene 4 grandes sectores, en donde converge justamente en ese centro. Y por eso el Kumuk se convierte en el punto cero o en el punto de origen para estos 4 grandes sectores. Y por esa razón, nuevamente comienza a tener no solo la importancia del cero, sino que también la importancia de la convergencia de estas energías. También el Kumuk juega un rol importante, especialmente para el tema matemático o al tema astronómico. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, así como está establecido el Kumuk, la frente de esa cruz lo da justamente en la salida del sol. Pero como nosotros sabemos, digamos, que el sol traza una trayectoria, cada día su trayectoria es distinta. Y hay 2 días específicos en donde el sol pasa justamente por el cenit. Y eso regularmente sucede entre finales de abril al 3 de mayo. Y luego la segunda fase o el segundo momento que acontece, digamos, en agosto. Pero curiosamente, cuando el sol pasa por el cenit, entonces aquí es el rol importante del Kumuk, porque el Kumuk se convierte en un centro de observatorio. Para los solsticios y equinoccios, por ejemplo, la cuenta de 91 días es fundamental, porque representa el periodo entre un suceso y otro, de manera que hay 2 solsticios y 2 equinoccios al año, que suman los 364 días, que es un estimado al periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Desde esta parte astronómica, si nosotros miramos a detalle lo que pasa con el Kumuk, observaremos que tiene 7 grandes gradas, es decir, 7 gradas. ¿Qué significan esas gradas desde el punto de vista astronómico y espiritual? Significa como el 7 representa la familia dentro del pensamiento maya. Antiguamente, uno de los eventos importantes de los pueblos es el paso del sol, ya que pasa por el cenit, que para el caso del territorio ocurre la primera semana de mayo, entre el 2 o 3 de mayo de cada año. Se vuelve importante, porque solo después que pase el sol por el cenit comenzaba a llover y de allí el inicio de las actividades agrícolas. El paso del sol por el cenit es muy visible, porque es el momento donde los humanos no proyectamos sombra, referenciada por otros investigadores como el día sin sombra. En otra palabra, es cuando el sol pasa justamente sobre nuestra cabeza, formando un ángulo de 90 grados, con respecto a la horizontal, por eso no proyectamos sombra. ¿Cuál ha sido el objeto o cuál ha sido el instrumento de cálculo de precisión para los mayas? Y en este caso nos damos cuenta que los mayas utilizaban el fenómeno más común. ¿Y cuál era el fenómeno más común? Era básicamente la presencia de luz. De forma que para estudiar los movimientos planetarios en torno al Kumuk, es de estudiar
el movimiento del Sol y su relación con el efecto de sombra y luz. Este evento astronómico ocurre 2 veces al año, la primera entre el 29 de abril al 3 de mayo, y la segunda, entre el 12 y 15 de agosto, dependiendo de la latitud en que se encuentren las comunidades. Entre más al norte se encuentre la región, más tarde ocurrirá el fenómeno. Esto sucede cerca de entre 12 a 1 p.m. en cada ocasión. Antiguamente, antes de los años 70, adornaban este Kumuk con flores, y esas flores lo hacían como una especie de collar, y para el 3 de mayo ese collar es colocada como símbolo no solamente de respeto, como símbolo importante para el desarrollo de los pueblos. En la actualidad, en San Pedro La Laguna, la celebración del paso por el cenit es culminada con una ornamentación al Kumuk, en donde la cofradía de Santa Cruz decora con flores y velas el Kumuk, como símbolo de gratitud por el paso del sol y el inicio de las actividades agrícolas. Shanmare, Haton Harkana Tikumuk, bien Hachobo, Habana respetar, Tabna un gran favor, Tete Beach, Sketakwasquale, Ta familia, lo un día, Kashin Kanojes, Chita Moño, Halale, Chita Moda, Ricoli Basticruz. Los conocimientos y saberes de la cultura maya siguen sorprendiendo a la población mundial, porque esta ciencia tiene su propia naturaleza en la comprensión y manejo del tiempo, y el Kumuk es un ejemplo vivo de esta milenaria ciencia.